Hola a todos. Si estás aquí, prepárate para una historia que te atrapará desde el primer momento. Antes de que nos sumerjamos en este relato de traición y redención, te invito a suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a este video. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo historias increíbles. El poco precio de la ambición. Contigo lo perderé todo, dijo, y cerró la puerta de un golpe. 18 meses después, la vio con la bebé y su mundo se vino abajo. Javier Soler había pasado toda su vida escalando hacia la cúspide del poder y ahora, como CEO de una corporación multimillonaria, se creía intocable. Cada decisión que tomaba era calculada, cada riesgo medido, cada palabra dicha con precisión para mantener la imagen de un hombre que nunca podía fallar. Vivía en un mundo de lujo y control, donde la gente lo admiraba, lo envidiaba o le temía, pero nadie lo conocía de verdad. Así era como él lo prefería, porque Javier se había convencido hacía mucho tiempo de que la intimidad era una carga y la vulnerabilidad la mayor amenaza de todas. Cuando Isabel entró en su vida, fue un soplo de aire diferente. No se deslumbraba por su riqueza, ni se intimidaba por su reputación. Era dulce pero fuerte, con una honestidad que lo desarmaba, y unos ojos que parecían ver más allá de la armadura que él llevaba con tanto cuidado. Por primera vez en años, le permitió a alguien acercarse al hombre detrás de la máscara, aunque incluso entonces mantuvo una parte de sí mismo encerrada, temiendo lo que podría pasar si daba demasiado. La noche en que todo cambió había comenzado de forma inocente. Habían cenado juntos e Isabel había hablado de sueños sencillos, del tipo que a Javier le resultaban extraños. Un hogar modesto lleno de calidez, noches tranquilas, risas resonando por las paredes y la posibilidad de tener hijos. Había hablado con una suavidad en su voz que removió algo dentro de él que no podía nombrar. Pero cuando lo miró a los ojos y susurró que quería pasar su vida con él, que quería una familia con él, sintió un pánico desconocido. En su mente, la familia equivalía a la debilidad, y la debilidad era algo que no podía permitirse. El imperio que había construido, el respeto que comandaba, todo, según él, podría desmoronarse si se rendía al tipo de amor que ella le ofrecía. Javier se levantó de su asiento, el pecho oprimido por el conflicto entre el deseo y el miedo, entre lo que su corazón susurraba y lo que su mente gritaba. Isabel le tendió la mano, su expresión abierta y vulnerable, como si creyera que él abrazaría el futuro que ella soñaba a su lado. En cambio, él se la quitó y pronunció palabras que lo perseguirían mucho más de lo que se dio cuenta en ese momento. Contigo lo perderé todo, dijo, con la voz fría, aunque una parte de él se hizo pedazos incluso cuando las palabras salieron de sus labios. Isabel se estremeció como si la hubieran golpeado. Su rostro palideció. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchaba por contener. Él se dijo a sí mismo que era necesario, que alejarla era la única forma de proteger lo que había construido. La acompañó a la puerta, cada paso pesado, pero su orgullo se negó a dejarlo flaquear. Ella se demoró un momento, buscando en su rostro alguna señal de que no lo decía en serio, de que el hombre que amaba todavía estaba debajo de la armadura. Pero Javier mantuvo su expresión firme, la mandíbula apretada, hasta que finalmente ella salió a la noche. La puerta se cerró entre ellos, con un sonido que resonó en el silencio de su apartamento, como un veredicto final. Él se apoyó en la puerta por un largo momento, con el corazón latiendo con fuerza,
el pecho dolorido, pero se negó a sentir. Se sirvió un vaso de whisky, se dijo a sí mismo que había tomado la decisión correcta y miró el brillante horizonte que se extendía más allá de la ventana de su ático. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas en la oscuridad. Una vista que una vez había pensado que simbolizaba la victoria, pero ahora, por primera vez, se sentía vacía. Isabel se marchó esa noche llevando consigo más que el desamor, aunque Javier no lo sabría hasta mucho más tarde. Llevaba el peso de su rechazo, el dolor de las palabras crueles y el comienzo de un secreto que se convertiría en lo mismo que él más había temido, y quizás lo único que podría salvarlo. Mientras él se decía a sí mismo que había asegurado su imperio, ella se adentró en lo desconocido, decidida a reconstruir su vida a partir de los pedazos que él había roto. Ninguno de los dos podía saber entonces cuán profundamente esa noche alteraría el curso de sus vidas, o cómo las decisiones tomadas por miedo algún día chocarían con el poder del amor y la inesperada llegada de un niño que lo cambiaría todo. Si te hubieras enfrentado a la misma situación que Isabel, ¿cómo habrías reaccionado? ¿Habrías luchado por él o te habrías marchado? Comparte tu opinión en los comentarios. Fue un acto de amor en silencio. Isabel se fue de la ciudad a la mañana siguiente, aunque sus pasos eran pesados e inseguros, mientras subía al autobús que la alejaría de todo lo que había conocido. No llevaba nada más que una pequeña maleta y el dolor en el pecho que ninguna maleta podía contener. Cada kilómetro que pasaba entre ella y el mundo de Javier se sentía como un alivio y un castigo a la vez. Se dijo a sí misma que no podía quedarse donde cada esquina le recordaba su voz, su tacto, su rechazo. Sin embargo, mientras se sentaba sola con la cabeza apoyada en el frío cristal de la ventana, las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas, y se preguntaba cómo un hombre que había amado con tanta ferocidad podía cerrarle tan fácilmente la puerta a ella y a su futuro. Todavía no sabía que un futuro diferente ya estaba creciendo dentro de ella. Semanas después, cuando comenzaron las náuseas matutinas, lo descartó como estrés. Había estado trabajando largas horas en un pequeño restaurante en una ciudad donde nadie sabía su nombre, y el agotamiento se aferraba a ella como una segunda piel. Pero a medida que pasaban los días y su cuerpo la traicionaba de maneras que no podía ignorar, una tranquila sospecha se apoderó de ella. Se paró en el baño de su habitación alquilada, mirando las tenues líneas rosadas en la tira de prueba. Su corazón latía con fuerza mientras sus manos temblaban. La realidad la golpeó con terror y asombro a la vez. Estaba embarazada. Durante varios minutos no pudo respirar, su mente atrapada entre la desesperación y una frágil y creciente alegría. Se presionó la mano en el estómago, que aún no tenía una curva visible, y le susurró una promesa a la vida que llevaba dentro. Nunca dejaré que te sientas no deseada. Los meses que siguieron la pusieron a prueba de maneras que nunca había imaginado. Sin una familia en la que apoyarse, sin la riqueza o la protección de Javier, se enfrentó a cada desafío con una mezcla de miedo y terca determinación. Trabajó en turnos largos en el restaurante. Sus pies hinchados dolían al anochecer, pero ahorró cada céntimo, sabiendo que lo necesitaría para la bebé. Compró ropa de segunda mano, reunió los pocos muebles que pudo y preparó la pequeña habitación que alquilaba lo mejor que pudo para darle la bienvenida a un niño. Las otras camareras la compadecían, pero Isabel mantuvo la cabeza en alto, escondiendo su dolor detrás de una sonrisa. No quería lástima, quería fuerza. Por la noche, cuando el mundo se callaba,
La soledad se instalaba pesadamente a su alrededor. Se acostaba en la cama con las manos apoyadas en su creciente estómago, hablándole suavemente a la niña que se movía y rodaba dentro de ella. A veces le contaba historias de su infancia, a veces le susurraba canciones, pero la mayoría de las veces simplemente le hablaba de amor, prometiéndole que por muy difícil que se pusiera la vida, esa pequeña nunca estaría sola. Lloraba en la oscuridad, extrañando al hombre con el que una vez había creído que podría pasar su vida, pero cada vez que el dolor amenazaba con romperla, el aleteo dentro de ella le recordaba por qué tenía que seguir adelante. A medida que su vientre se hacía más redondo, recibía miradas de extraños y soportaba juicios susurrados por estar sola. Le dolía, pero se acostumbró, y con cada mes que pasaba, su piel se endurecía. La bebé se convirtió en su fuente de orgullo, su ancla, su recordatorio de que el amor aún estaba vivo dentro de ella, incluso cuando el mundo parecía frío. Hubo noches en las que recordaba las palabras de Javier, la cruel declaración de que con ella lo perdería todo, y la ira se encendía en su pecho. Pero luego se imaginaba el pequeño rostro de su hija, imaginaba el primer llanto, la primera sonrisa, y supo que había ganado algo mucho más grande de lo que él había desechado. Cuando llegó el momento y las contracciones la invadieron, Isabel estaba sola. Tomó un taxi al hospital, agarrando su estómago con las manos con los nudillos blancos, sus respiraciones agudas y agitadas. Las horas se mezclaron, llenas de dolor, miedo y determinación. Por fin, cuando los gritos de su hija llenaron la habitación, Isabel sintió una oleada de alivio tan abrumadora que casi la rompe. Miró el pequeño bulto colocado contra su pecho, el suave pelo rubio y los ojos marrones que la miraban, y cada sacrificio de repente pareció valer la pena. Besó la frente de la bebé, susurrando: «Sofía, mi milagro». En ese momento, supo que había perdido a Javier para siempre, pero había ganado un amor que nada podría quitarle jamás. Si te hubieras enfrentado a la misma situación que Isabel, ¿cómo habrías encontrado la fuerza para seguir adelante sola? ¿Qué consejo le darías a una madre primeriza en una situación similar? Comparte tus pensamientos y ayudemos a Isabel en su camino. El vacío en la cima. La vida de Javier. Durante los mismos meses en que Isabel aprendía a sobrevivir con Sofía, parecía perfecta en la superficie, pero se estaba desmoronando de maneras que él se negaba a admitir. Sus días estaban llenos de reuniones, negociaciones y llamadas telefónicas interminables, el ritmo de un hombre que había construido su existencia sobre el control y la ambición. Cada portada de revista que llevaba su nombre lo declaraba una historia de éxito, un hombre que había sacrificado todo para llegar a la cima. Sin embargo, detrás de la sonrisa pulida y los trajes a medida, llevaba un vacío que se hacía más pesado con cada noche que pasaba. Regresaba a su ático tarde, recibido no por calidez o compañía, sino por un silencio que lo oprimía como una acusación. Al principio, se dijo a sí mismo que era simplemente fatiga. Culpó al vacío por la presión de la expansión, por el despiadado mundo de las altas finanzas que exigía su constante concentración. Pero no importaba cuántos tratos cerrara o cuántos elogios recibiera, el vacío que lo carcomía por dentro solo se hacía más profundo. Sus colegas notaron el cambio en él. Se volvió más agudo, más irritable, menos dispuesto a ceder a las conversaciones triviales que una vez lo habían hecho parecer accesible. Las mujeres todavía se sentían atraídas por él, atraídas por su riqueza e influencia,
pero ninguna de ellas provocaba nada más que una distracción fugaz. Se dio cuenta con un silencioso pavor de que cuanto más perseguía el éxito, menos reconocía al hombre que lo miraba en el espejo. A altas horas de la noche, se servía un vaso de whisky y se paraba junto a los ventanales de su ático, mirando las luces de la ciudad que brillaban abajo como joyas. Debería haberlo llenado de orgullo, la vista del imperio que había construido, pero en cambio le recordaba lo que había elegido dejar atrás. Pensaba en Isabel, aunque intentaba no hacerlo. Recordaba la forma en que ella reía, la suavidad en sus ojos, la forma en que creía en cosas que él había descartado hacía mucho tiempo como sueños ingenuos. Se dijo a sí mismo que había tomado la decisión correcta al dejarla ir, que apegos como ese lo habrían arrastrado hacia abajo. Pero el recuerdo de su voz, susurrando sobre la familia, permanecía tercamente, repitiéndose en las horas tranquilas en las que no tenía nada que lo distrajera. A veces se sorprendía imaginando su vida después de que ella se fue. Se preguntaba si ella había seguido adelante, si otro hombre había tomado su lugar a su lado, si ella había construido la familia que una vez soñó. El pensamiento le retorcía algo en el pecho, aunque lo apartaba cada vez, negándose a reconocer el agudo borde del arrepentimiento que venía con él. El arrepentimiento era una debilidad, y Javier había construido su vida sobre nunca mirar atrás. Sin embargo, cuanto más intentaba convencerse, más difícil se volvía a ignorar la verdad. Había perdido algo precioso, y nada en su imperio podría llenar el vacío que dejó. Incluso sus asesores más cercanos comenzaron a notar grietas en su fachada. Durante una reunión de la junta directiva, cuando un inversor cuestionó su estrategia, Javier respondió con un veneno que dejó la sala en silencio. Más tarde, solo en su oficina, miró su reflejo en la pared de cristal y se preguntó cuándo se había vuelto tan frágil. Su impulso, una vez alimentado por la visión y la confianza, ahora parecía impulsado solo por el miedo. Miedo a caer, miedo a admitir que había elegido mal, miedo a enfrentar el vacío que sentía cada vez que las luces de la oficina se atenuaban y se quedaba solo con sus pensamientos. En raros momentos de vulnerabilidad, dejó que la máscara se le cayera. Una vez, en una gala benéfica, vio a una joven madre acunando a su bebé, y algo dentro de él se retorció con tanta fuerza que tuvo que salir de la habitación. No podía explicar a nadie por qué la vista lo sacudió, pero la verdad lo perseguía incluso mientras intentaba ahogarla con más trabajo y más distracciones. En el fondo, debajo de capas de orgullo y negación, sintió el eco de algo que había intentado matar la noche en que le cerró la puerta a Isabel. La posibilidad de que el amor, no el poder, fuera lo que le daba sentido a la vida. Javier aún no sabía que mientras se ahogaba en un arrepentimiento al que se negaba a ponerle nombre, Isabel enfrentaba luchas que la endurecerían y la convertirían en alguien más fuerte de lo que él podría haber imaginado. Y su hija crecía día a día, llevando sus ojos y su sangre. El destino ya había comenzado a tejer un camino que lo obligaría a confrontar las consecuencias de sus decisiones, un camino que lo llevaría cara a cara con la familia a la que le había dado la espalda, y lo obligaría a decidir si el orgullo o el amor lo definirían al final. ¿Crees que el éxito puede llenar el vacío de una vida sin amor? ¿O el corazón siempre reclamará lo que le falta? Comparte tu opinión con nosotros. Un encuentro inesperado. Era una fresca tarde de otoño, cuando Javier se encontró en una ciudad tranquila, lejos de los rascacielos relucientes que lo rodeaban. Había ido allí para una reunión de negocios con un grupo de inversores
que preferían la privacidad de los entornos de pueblos pequeños al ajetreo de la ciudad. Y aunque el lugar le resultaba poco notable, agradeció el cambio de ritmo. Después de horas de tensa negociación, salió, se aflojó la corbata e inhaló el aire fresco con un ligero aroma a hojas y humo de leña. El pueblo parecía casi congelado en el tiempo, sus calles bordeadas de pequeñas tiendas, cafeterías y librerías. Nada parecido al mundo implacable en el que él habitaba. Caminó lentamente por la calle. Sus pensamientos giraban en el mismo bucle inquieto de estrategia y números, cuando algo le llamó la atención. Al principio fue solo un destello de pelo dorado, una mujer agachada sobre un cochecito fuera de una modesta librería. Él casi no giró la cabeza, pero algo en la curva de sus hombros, en la familiar inclinación de su rostro, lo atravesó con una extraña sensación de reconocimiento. Se detuvo. Su corazón comenzó a latir con fuerza, y luego ella levantó la vista. El homimundo pareció inclinarse cuando sus ojos se encontraron. Isabel, el tiempo la había cambiado, aunque no de la manera que él esperaba. Era aún más hermosa de lo que recordaba. Sus facciones suavizadas y fortalecidas, a la vez por el tipo de amor y resiliencia que él nunca había conocido. Sus ojos azules eran los mismos. Sin embargo, lo atravesaron con una mezcla de conmoción y dolor. Javier se detuvo en seco, con el aliento atrapado en la garganta. Pero no fue solo Isabel quien le robó el aire. En el cochecito, envuelta en una manta suave, yacía una bebé. La niña tenía suaves mechones rubios que brillaban a la luz y unos profundos ojos marrones que se parecían tanto a los suyos que sintió que el pecho se le oprimía. No necesitaba que nadie le dijera quién era ella. En ese instante supo, con una certeza que destrozó cada muro que había construido, que esa niña era su hija. La visión de ella lo golpeó más fuerte que cualquier pérdida, cualquier derrota, cualquier humillación que hubiera soportado. La expresión de Isabel se endureció cuando él se acercó. Se levantó rápidamente, colocándose instintivamente entre él y el cochecito, como si estuviera protegiendo a la niña del peligro. El gesto lo hirió más profundamente que cualquier palabra. Abrió la boca, tratando de decir su nombre, pero el sonido salió roto, casi un susurro. Se había enfrentado a salas de juntas, llenas de rivales. Había pronunciado discursos a miles sin inmutarse, pero frente a ella se sentía impotente. Extendió ligeramente la mano, con la mano temblando, pero ella negó con la cabeza bruscamente. «Ella no te conoce», dijo Isabel, su voz fría, pero con una corriente de dolor que solo profundizó su vergüenza. Javier se congeló. La verdad de sus palabras lo golpeó como una cuchilla. Esta bebé, su propia carne y sangre, no tenía idea de quién era él. Se había perdido su primer llanto, su primera risa, su primera sonrisa. Había estado ausente en cada momento que importaba, no porque el destino hubiera conspirado contra él, sino porque había elegido el orgullo sobre el amor. El peso de esa comprensión casi lo aplasta. Quiso decirle a Isabel que se arrepentía de todo, que había pensado en ella todos los días, que había sentido que nunca había dejado de amarla de verdad. Pero la garganta se le cerró alrededor de las palabras, y solo pudo quedarse allí, mientras ella se alejaba con el cochecito, su postura rígida con resolución. Por un largo momento, simplemente los observó. El pecho le ardía con el dolor de 1000 disculpas no dichas. Quiso suplicar, rogar por otra oportunidad, caer de rodillas si eso era lo que se necesitaba. Pero los ojos de Isabel le dijeron que no estaba lista para escuchar,
y se dio cuenta de que forzar su camino en su mundo ahora solo la alejaría más. Aún así, mientras ella caminaba por la calle, su cabello atrapaba la luz del sol y la bebé arrullaba suavemente desde el cochecito. Supo que no podía darle la espalda de nuevo. Algo había cambiado irrevocablemente dentro de él. El imperio que había pasado su vida construyendo de repente parecía insignificante en comparación con la vida que acababa de ver. La familia que había negado. La hija cuyos ojos reflejaban los suyos. Esa noche, de vuelta en la habitación de su hotel, Javier se sentó en la oscuridad, mirando sus manos como si pudieran contener respuestas. Rebobinó la imagen de Isabel y la niña una y otra vez, cada vez sintiendo el dolor de la pérdida de forma más aguda. Por primera vez en su vida, admitió la verdad que había enterrado durante mucho tiempo. Se había equivocado. Había sido un cobarde. Y ahora, si quería alguna esperanza de redención, tendría que luchar por ella. No con poder o dinero, sino con humildad, con paciencia, con amor. Se juró a sí mismo entonces que no se marcharía de nuevo. Costara lo que costara, requiriera el tiempo que requiriera, le demostraría a Isabel que había cambiado y le mostraría a su hija que tenía un padre que haría cualquier cosa por ella. ¿Crees que los gestos de Javier serán suficientes para ganarse a Isabel? ¿O necesitará algo más para demostrar que ha cambiado de verdad? Queremos saber tu opinión en los comentarios. El camino de la humildad. La determinación de Javier comenzó la misma noche en que vio a Isabel y a la bebé, en esa tranquila calle. Y aunque ella se había alejado de él con una ferocidad que le decía que no tenía intención de dejarlo volver a su vida, supo que no podía simplemente desaparecer de nuevo. Ya había perdido demasiado, y el atisbo de los ojos de su hija, sus propios ojos reflejados en los de ella, lo persiguieron con tanta intensidad que dormir se volvió casi imposible. Regresó a la ciudad físicamente, pero su mente nunca abandonó ese pequeño pueblo. Las reuniones se mezclaban, los contratos perdían su urgencia e incluso su junta directiva notó su distracción. Por primera vez en su carrera, Javier se dio cuenta de que le importaban menos los números y más algo que una vez había pensado que era irrelevante: la oportunidad de recuperar lo que importaba. Comenzó en silencio, sabiendo que Isabel nunca perdonaría los grandes gestos de riqueza o los intentos de comprar su camino en sus vidas. El orgullo había destruido su relación una vez, y él entendió, quizás por primera vez, que la humildad era el único camino a seguir. Se enteró de dónde vivía Isabel, preguntando discretamente a través de canales que ella nunca rastrearía hasta él, y cuando descubrió el modesto apartamento y el pequeño restaurante donde ella trabajaba largas horas, sintió una mezcla de vergüenza y admiración. Ella lo había hecho todo sola, sin una red de seguridad, sin comodidades, sin su ayuda, y sin embargo, había creado una vida para su hija. Fue a la vez humillante y desgarrador. Javier comenzó a pagar el alquiler de forma anónima, deslizando los pagos a través de intermediarios para que Isabel no supiera de inmediato quién era el responsable. Comenzó a cubrir las facturas de la farmacia y dejó sobres en la librería cerca de su apartamento con el dinero en efectivo suficiente para aliviar sus cargas, siempre con cuidado de no revelarse directamente. Al principio, Isabel sospechó de organizaciones benéficas, luego de la bondad del destino, pero en el fondo lo sabía. Y cuando se dio cuenta, su ira creció aún más, porque creía que era una intrusión, un intento de controlar lo que ella había luchado tan duro por construir sola. Aún así, aceptó la ayuda cuando la necesidad no le dejó otra opción, dividida entre el orgullo
y el bienestar de su hija. Cuando Sofía cayó enferma con una fiebre repentina, Isabel la llevó a la clínica presa del pánico, y Javier ya estaba allí antes de que ella siquiera pensara en pedir ayuda. Había estado en la sombra desde la distancia, no para acechar, sino para asegurarse de que estaría cerca si algo salía mal, porque la idea de perder a esa niña que acababa de descubrir era insoportable. Irrumpió en la clínica y exigió la mejor atención, ofreciendo cualquier recurso que se necesitara. Isabel quiso protestar, quiso echarlo, pero la visión de él sentado en la sala de espera, con la cabeza entre las manos, susurrando oraciones de las que nunca pensó que sería capaz, la dejó en silencio. Durante esas largas horas, Javier nunca se separó del lado de Sofía. Se sentó junto a la pequeña cama en el ala pediátrica, sosteniendo su diminuta mano en la suya y susurrándole palabras que ella era demasiado pequeña para entender, pero que de todos modos sentiría. La cruda desesperación de un padre que temía perderla antes de que siquiera se le hubiera dado la oportunidad de conocerla. Lloró en silencio, el tipo de lágrimas que despojaban la pulida armadura de su imagen pública, revelando a un hombre que ya no era el CEO intocable, sino simplemente un ser humano, destrozado por el amor y el arrepentimiento. Isabel observó desde el umbral, con los brazos cruzados sobre el pecho, su propio corazón dividido entre la furia que sentía por su crueldad pasada y la innegable verdad de lo que veía ante sus ojos. Cuando la fiebre finalmente se rompió y Sofía se movió, Javier dejó escapar un suspiro entrecortado, apoyando la frente en el borde de la cama mientras el alivio lo invadía. Isabel entró en la habitación entonces, su voz baja pero cortante, mientras le decía que no podía esperar que unos pocos gestos, por muy grandes o desesperados que fueran, borraran lo que había hecho. Javier la miró a los ojos, llenos no de arrogancia sino de humildad, y le dijo que sabía que tomaría más que días, más que semanas, tal vez incluso años, pero que estaba dispuesto a esperar, dispuesto a demostrarse a sí mismo, no a través de palabras o dinero, sino a través de su presencia. Prometió que nunca se marcharía de nuevo, ni de ella, ni de la hija que llevaba la sangre de ambos. En los días que siguieron, mantuvo esa promesa. Apareció no con flores o joyas, sino con comida, con juguetes que Sofía necesitaba, con su tiempo. Leyó cuentos para dormir con una voz que al principio temblaba, pero se volvió más firme a medida que Sofía se reía de los personajes a los que él daba vida. Se sentó durante las noches de insomnio, cuando la tos de ella regresó, meciéndola hasta que Isabel finalmente se permitió descansar. Trabajó en su computadora portátil desde su pequeña mesa de cocina, más contento allí en el caos de un hogar de lo que nunca había estado en su estéril ático. Cada gesto lentamente astillaba los muros que Isabel había construido, aunque ella luchaba ferozmente para no dejar que él lo viera. Había llevado el dolor durante demasiado tiempo para perdonar fácilmente. Sin embargo, incluso mientras se resistía, no podía ignorar el cambio en él. Este no era el hombre que una vez le había dicho que ella lo arruinaría, no el hombre que le cerró la puerta a sus sueños. Este era alguien despojado, alguien humillado por el amor, alguien que parecía finalmente entender que la riqueza no significaba nada si no se compartía con las personas que más importaban. Ella no confiaba en él por completo, aún no, pero había momentos en que lo veía acunando a Sofía con una ternura que le rompía el corazón de nuevo, y se preguntaba si la redención era realmente posible. Javier sabía que solo había comenzado a escalar
el empinado camino hacia el perdón. Pero por primera vez en su vida, no temía el desafío. Lo aceptó, porque esta vez la recompensa no era poder o ganancias, era la oportunidad de ser padre. Era la oportunidad de ser el hombre que Isabel una vez había creído que podría llegar a ser. Y aunque todavía no tenía su corazón, sabía que pasaría el tiempo que fuera necesario, demostrando que era digno de él. ¿Crees que el perdón es posible para alguien que ha causado tanto dolor? ¿Qué crees que depara el futuro para esta familia? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete. El triunfo del amor. Las semanas posteriores a la enfermedad de Sofía cambiaron algo entre Isabel y Javier, aunque Isabel se negaba a admitirlo incluso a sí misma. Había pasado tanto tiempo protegiendo su corazón, convencida de que su crueldad y orgullo habían destruido cualquier posibilidad de reconciliación. Pero ahora se enfrentaba a diario a un hombre que parecía completamente transformado. Javier ya no era el CEO distante que medía el valor en márgenes de beneficio y aprobación pública. Era un hombre que pasaba las tardes en el suelo, construyendo torres de bloques de madera, solo para que Sofía las derribara entre risas. Un hombre que cantaba nanas desafinadas cuando ella se negaba a dormir. Un hombre que dejaba su teléfono en otra habitación para que nada lo distrajera del ritmo de la respiración de su hija. Isabel se decía a sí misma que no podía confiar en él, que todo lo que veía era temporal, que tarde o temprano él volvería a su imperio y las dejaría de nuevo. Sin embargo, mientras lo veía sentado en su pequeño apartamento con la chaqueta del traje tirada descuidadamente sobre una silla, las mangas remangadas y Sofía encaramada en su regazo, mientras él le enseñaba a pasar las páginas de un libro de cuentos, Isabel sintió que los bordes de su ira se debilitaban. La verdad se hizo innegable en las pequeñas cosas. Él nunca se quejó del espacio reducido, nunca dudó en ayudar con los platos o la ropa, nunca actuó como si le estuviera haciendo un favor. Simplemente intervino donde era necesario, como si siempre hubiera pertenecido allí. Una noche, después de que Sofía finalmente se durmió, Isabel encontró a Javier todavía en la cocina, fregando botellas en silencio. Se paró en la puerta, con los brazos cruzados, dividida entre la gratitud y el resentimiento. Él levantó la vista. El agua goteaba de sus manos. Y por una vez, no había orgullo en sus ojos, solo una tranquila sinceridad. «Has hecho esto sola durante demasiado tiempo», dijo suavemente, como si fuera lo más natural del mundo admitir su fracaso. Isabel quiso responder, recordarle que fue su elección la que la obligó a esa soledad, pero las palabras se le quedaron en la garganta. En cambio, simplemente asintió, retirándose a su habitación. Pero esa única frase permaneció en su mente mucho después de que cerró la puerta. Sus amigos en el restaurante también comenzaron a notar el cambio. Vieron a Javier esperando afuera a la hora de cerrar. No con flores o coches caros, sino con una manta para Sofía o un termo de té caliente para Isabel después de su turno. Le preguntaron si lo estaba dejando volver a su vida, si realmente podía perdonar lo que había hecho. Isabel desestimó sus preguntas, insistiendo en que solo lo toleraba por el bien de Sofía, pero en el fondo sabía que la verdad era más complicada. Se había convertido en una presencia que ya no podía ignorar, y la visión de él, sosteniendo a su hija con tanta ternura, la removió. El momento que más la inquietó llegó en una tarde lluviosa, cuando se fue la luz en su apartamento. La tormenta aullaba afuera, las velas parpadeaban, y Sofía se puso inquieta, asustada por las sombras. Javier estaba allí,
y sin dudarlo, tomó a la pequeña en sus brazos, tarareando suavemente hasta que sus lágrimas se desvanecieron. Luego comenzó a contarle una historia, inventando un cuento sobre una valiente niña que luchaba contra las tormentas y volvía a encontrar el sol. Isabel escuchó desde el otro lado de la habitación, con el pecho oprimido, mientras las risas de Sofía llenaban el espacio tenuemente iluminado. No era solo la historia, era la forma en que él miraba a Sofía, con un amor tan feroz y puro que no podía ser fingido. En ese momento, Isabel se dio cuenta de que, fuera lo que fuera antes, ya no era el mismo hombre. Aún así, luchó contra sus propios sentimientos. Por la noche se quedaba despierta, diciéndose a sí misma que era peligroso tener esperanza, que el perdón no era algo que se diera a la ligera. Recordaba con demasiada claridad la noche en que él la había excluido, el dolor de sus palabras, los años de soledad que siguieron. Pero cada vez que lo veía ahora, cada vez que se quedaba mucho después de que podría haberse ido, cada vez que elegía estar presente no solo para Sofía, sino también para ella, los muros que había construido comenzaron a agrietarse. Javier, por su parte, nunca presionó, nunca exigió su confianza ni pidió perdón. Simplemente siguió apareciendo, día tras día, demostrando con acciones lo que las palabras nunca podrían reparar. Sus ojos a menudo mostraban tristeza cuando se encontraban con los de ella, un reconocimiento del dolor que había causado, pero también había determinación, una tranquila promesa de pasar el tiempo que fuera necesario para enmendarlo. Isabel se encontró a sí misma mirándolo cuando pensaba que él no estaba mirando, preguntándose si esto era de lo que siempre había sido capaz, preguntándose si tal vez no lo había perdido todo después de todo. El cambio fue lento, casi imperceptible al principio, pero innegable. Isabel se encontró sonriendo más a menudo, no solo a Sofía, sino también a Javier. Se encontró sintiéndose más segura cuando él estaba cerca, más en paz, sabiendo que ya no estaba cargando el peso sola. Y aunque se negaba a decirlo en voz alta, comenzó a imaginar un futuro que una vez se sintió imposible. Un futuro donde la risa de Sofía resonaba no en un hogar fracturado, sino en la presencia de dos padres que finalmente habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. La redención final, el cambio al que Isabel se había resistido durante tanto tiempo, se hizo palpable una noche en que el aire exterior trajo el primer toque de invierno. El día había sido agotador en el restaurante, y Sofía había estado inquieta toda la tarde, su pequeño cuerpo lleno de energía que se negaba a calmarse. Cuando Isabel regresó a casa, Javier ya estaba allí, sentado en el suelo con su hija, mientras ella construía torpes torres con bloques de colores. La risa de Sofía resonó en el pequeño apartamento, llenando el espacio con una alegría que Isabel no había sentido en años, y por primera vez se paró en la puerta viéndolo sin ira en su pecho. En cambio, había una ternura, un dolor que no podía negar, porque se dio cuenta de que estaba viendo algo que una vez había soñado y luego se había convencido de que nunca podría tener. Esa noche, después de que Sofía finalmente se durmió, Javier se quedó en la mesa de la cocina. Había estado más callado de lo normal toda la noche, sus ojos ensombrecidos con algo que Isabel no podía descifrar del todo. Cuando ella se unió a él, todavía cansada del día, él levantó la vista y por primera vez vio miedo allí. No el miedo a perder un trato o una reputación,
sino el miedo de enterrarse por completo. Comenzó a hablar lenta y cuidadosamente, diciéndole que ya no podía vivir en el limbo de la penitencia y las verdades a medias. Confesó que no había pasado un día desde la noche en que le cerró la puerta en el que no hubiera pensado en ella, en el que no se hubiera arrepentido de lo que dijo. Admitió que había sido un cobarde, aterrorizado de que el amor le quitara el imperio que había construido, demasiado ciego para ver que sin amor el imperio no significaba nada en absoluto. Isabel escuchó en silencio, con los brazos cruzados, pero su corazón latía más rápido con cada palabra. Él le dijo cómo ver a Sofía lo había abierto, cómo sus pequeños ojos, tan parecidos a los suyos, lo habían obligado a confrontar al hombre en que se había convertido. Habló del vacío que lo perseguía incluso en medio del éxito, de las noches en que se paraba junto a su ventana, mirando una ciudad que le había dado todo, y sin embargo, lo había dejado sin nada. Luego se levantó y, para su asombro, se arrodilló en el gastado piso de linóleo de su pequeña cocina. El entorno tan humilde y poco notable que hizo que el gesto fuera aún más poderoso. Su voz tembló cuando dijo que una vez le había dicho que lo perdería todo con ella, pero ahora sabía la verdad. Con ella y con su hija, finalmente tenía todo lo que valía la pena guardar. Le pidió que le permitiera ser no solo el padre de Sofía, sino su compañero, su esposo, si ella podía encontrar en su corazón el perdón. A Isabel se le cortó el aliento, y por un momento el silencio entre ellos fue ensordecedor. Pensó en todas las noches que había pasado sola, en el dolor de su rechazo, en la amargura que la había mantenido de pie cuando quería derrumbarse. Pensó en los sacrificios, el agotamiento interminable, las lágrimas derramadas en secreto para que Sofía nunca las viera. Y sin embargo, también pensó en el hombre que se había presentado en la clínica, aterrorizado de perder a su hija. Pensó en las noches en que le había leído a Sofía hasta que su voz se puso ronca, en la forma en que había llevado los comestibles por las escaleras sin quejarse, en la tranquila humildad que había reemplazado su arrogancia. Las lágrimas se le acumularon en los ojos y se odió a sí misma por dejar que él las viera, pero no pudo detenerlas. Extendió la mano, con la mano temblando, y le tocó la cara, sintiendo la aspereza de su barba incipiente bajo la palma de su mano. Los ojos de él se cerraron al contacto, y ella vio en ese pequeño gesto la verdad de todo lo que había dicho. No estaba pidiendo borrar el pasado, estaba pidiendo una oportunidad para construir algo nuevo, para reemplazar el orgullo por el amor, para finalmente convertirse en el hombre que ella una vez había creído que podía ser. Su voz se quebró cuando susurró. Sí, la palabra tan baja que casi se pierde, pero Javier la escuchó, y el alivio que inundó su expresión fue tan crudo que casi la desarmó. Se levantó y la atrajo a sus brazos, abrazándola con fuerza, como si temiera que ella pudiera desvanecerse. Por un momento ella se dejó caer en él, en la calidez y la fuerza que una vez había echado de menos tan desesperadamente. Sofía se agitó en la habitación de al lado, soltando un grito somnoliento, e Isabel se apartó, pero esta vez vio a Javier moverse hacia su hija con una alegría que le iluminó el rostro. Levantó a la niña con suavidad, susurrándole palabras de consuelo, e Isabel se dio cuenta de que ya no lo veía como el hombre que la había abandonado. Lo veía como el padre en que se había convertido, el compañero por el que estaba dispuesto a luchar para ser. Las semanas siguientes se fusionaron en algo nuevo, algo frágil, pero lleno de promesas. No se curaron de la noche a la mañana,
e Isabel todavía llevaba cicatrices. Pero la risa que llenaba su hogar ya no era solo la de Sofía. Era la suya y la de Javier también. Tentadora al principio, pero haciéndose más fuerte con cada momento compartido. Comenzaron a soñar de nuevo, no con imperios o riqueza, sino con mañanas juntos, con cenas familiares, con un futuro construido sobre el amor en lugar del miedo. Javier supo que le habían dado una segunda oportunidad que la mayoría de los hombres nunca recibirían, y juró no desperdiciarla nunca. Isabel, aunque cautelosa, se permitió tener esperanza de nuevo, de creer que el amor podía triunfar sobre el dolor del pasado. Y Sofía, con su pelo dorado y sus profundos ojos marrones, se convirtió en el símbolo de todo lo que habían perdido y todo lo que habían encontrado de nuevo. Al final, las palabras que una vez habían destrozado sus vidas, «Contigo lo perderé todo», fueron reescritas por la vida que construyeron juntos. Con Isabel, con Sofía, Javier descubrió que nunca había tenido nada de verdad hasta ahora.